Aleluya. Bienvenidos sean todos mis queridos hermanos en este momento que tenemos para iniciar el discipulado, el segundo paso del discipulado, y estamos prácticamente comenzando, ¿verdad? Una Amén. nueva aventura. Comenzamos el programa pasado, Paso número 1. Correcto, el discipulado Nueva Vida en Cristo, el volumen número 1. Comenzamos desde el principio y entonces estamos muy contentos por eso. Así que sea bienvenido y esperamos que esto sea de mucha bendición para usted y para su deseo de aprender, ¿verdad? Amén, gloria al Señor de nuevo. Recuerde que estamos compartiendo el discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 1, y este día vamos a ver el paso número 2 y el tema es seguro. Amén, amén, así es, mis queridos hermanos. Así es que hablamos de la salvación, el anterior hablamos de la salvación y esta vez vamos a ver sobre la seguridad de la salvación. Es un estudio sencillo que va de lo sencillo a lo más profundo y vamos a acompañarte en este estudio. Espero que nos estés siguiendo, ¿verdad? Nos estés acompañando en todo esto porque vamos a aprender un montón y te aseguro que Dios siempre va a estar con nosotros para poderte explicar aquellas cosas que sean de tu interés saber. Así Amén. es que ponemos todo en las manos del Señor. Padre, bendice este momento y permite, Dios, que podamos ser útiles y que tu Santo Espíritu, Padre, bendiga este momento. Oro por las personas que van a ver este estudio, que sea de mucha bendición para ellos. Gracias, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, así es que comenzamos nuestro discipulado, comenzamos nuestro tiempo de bendición. Le aseguro que vamos a aprender muchísimo si usted pone toda la actitud. Dice la Escritura que lo único que usted necesita para saber si algo es de Dios es querer hacer la voluntad de Dios, porque Dios Amén. es fiel. Así es que comenzamos, mis queridos hermanos. Recuerde, vamos a explicar ahora el discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 1. Y vamos pasos básicos de la vida cristiana. Y esta vez vamos a ver el paso número 2, que se llama seguro. El tema es seguro. O sea, lo que vamos a ver ahora, amados hermanos, es la certeza, la seguridad de mi salvación. Amén. ¿Verdad? Porque si el Señor, cuando venimos al Señor Jesucristo, se perdonaron todos nuestros pecados y solamente nos dejaron limpios, pues estamos en un gran problema, ¿verdad? Amén. El primer tema fue salvo. Salvo. La seguridad de tener la salvación. Y si usted no ha hecho esa profesión de fe, que pueda ver el programa anterior y pueda tener dar ese paso de salvación. Pero hoy vamos a ver cómo estar seguros de que somos salvos. Y solo quiero plantearte esto antes prácticamente de comenzar. Fíjate, si nosotros nos limpian por completo y perdonan todos nuestros pecados y nos dejan nos borran prácticamente como cual si fuera tarjeta de crédito, nos borran todo el saldo y nos dejan a cero, estamos en un problema porque somos pecadores. Amén. ¿Verdad? Y vamos a volver a pecar. Y entonces realmente no nos hacen ningún favor porque la paga del pecado es muerte, un solo pecado basta. Pero entonces vamos a ver ahora cómo es que esa cuenta ya no es progresiva en nosotros, sino que esa salvación está segura en las manos de Dios. Así es que Amén. Ese es el punto de esta noche. Así es que arrancamos, amados hermanos. Recuerde que el material está hecho así. Vamos a dar tres aseveraciones donde usted tiene la oportunidad de decir si son falsas o son verdaderas. Y va a colocar una F si considera que es falsa y una V evidental si considera que es verdadera. Amén. Así es que ahí están. Y en el transcurso usted va a ir confirmando estas aseveraciones y al final de este programa nosotros vamos a dar la respuesta. La respuesta según el desarrollo del programa. Así es que Amén. vamos con la primera. ¿Ahora puedo estar seguro que soy salvo? Esa es la primera aseveración. Conteste usted si es falso o verdadero. La repetiré. ¿Ahora puedo estar seguro que soy salvo? Está asegurando, ¿verdad? La segunda. Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor. Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor.
Esa es la segunda aseveración. Y la tercera nos dice, si peco y muero antes de confesarlo, ¿sigo siendo salvo? Si peco y muero antes de confesarlo, ¿sigo siendo salvo? Esas son las tres aseveraciones que tenemos para este día. Recuerde, al final vamos a estar dando las respuestas, ¿verdad? Usted, mientras tanto, usted puede generar en su mente todas las respuestas, puede tener un papel y en la descripción de este video usted va a encontrar el link donde usted puede bajar todo el material completo. Es completamente gratis y le aseguro que es un excelente discipulado que le va a bendecir mucho. Ok, amén. Seguimos entonces, amados. Dios me da seguridad. Dios me da seguridad. Vamos a leer Romanos 8, 38 y 39. Una vez, pero antes vamos a hacer la pregunta para que luego podamos ver qué nos dice la palabra de Dios. Una vez que hemos aceptado a Cristo, ¿hay alguna forma de separarnos del amor de Dios? ¿Y qué nos dice Romanos? Romanos 8, del 38-39 dice de la siguiente manera: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y la pregunta de nuevo, ¿hay alguna forma de separarnos del amor de Dios? ¿Cuál es su respuesta? Oiga esto, que hay una aseveración, dice Pablo, dice en Romanos, estoy seguro. Y entonces la respuesta, por supuesto, a esto es un categórico no lo hay. No hay. Porque la pregunta es, ¿hay alguna forma de separarnos del amor de Dios? Y Pablo dice que estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, etcétera, ni ninguna otra, terminando, haciéndolo corto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oiga esto, por favor, porque amén. Uno es el creador. De ahí absolutamente todas las demás cosas, todo el resto que existe son creados, ¿verdad? Tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de ahí para adelante todas las cosas han sido creadas, desde los ángeles, etc. Entonces, nada de la creación puede separarnos del amor de Dios. Amén. Pero al final también nos está aseverando que es en Cristo Jesús, Señor amén. Nuestro. Amén. Y al principio dijimos, si hemos aceptado a Cristo. Y esta es una buena oportunidad si usted no ha hecho esa profesión de fe. Y si no, pues es parte de la seguridad que nos da Dios. Amén. Luego, vamos a leer a continuación Juan 10, 27 y 29. Y responda a las preguntas 2, vamos a responder con ello a las preguntas 2 y 7. Del 2 al 7. Del 2 al 7, perdón. Correcto. Y Juan 10, 27 nos dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice el Señor. Amén. Entonces vamos a contestar con ese versículo tan poderoso, con esos versículos tan poderosos, amados hermanos. Vamos a contestar las preguntas del 2 al 7. Y vamos con la número 2. ¿Qué es lo que nos ofrece Jesús? De este mismo texto vamos a contestar las preguntas. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos ofrece Jesús según el versículo 28? Ahí le damos ya la clave por donde podemos encontrar la respuesta. Y dice, y yo les doy, y allí nosotros podemos ver la respuesta. Amén. Les doy vida eterna. Y luego dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Entonces la respuesta definitivamente que es vida eterna y protección. amén, amén. O sea, nos salva, nos limpia, nos perdona y Él garantiza, amados hermanos, y más adelante en el estudio y en los siguientes estudios vamos a ver, amados hermanos, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Pero sigamos, Amén. amados. Número 3. ¿Quién da la vida eterna según el versículo 28? Oiga y ponga atención porque allí aparece la persona que nos da vida eterna. Ponga mucha atención, por favor. Siempre en el versículo 28. Volveré a leer totalmente el versículo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién da vida eterna? Ahí nos dice en ese versículo. Y entonces en el versículo 28, según el versículo 28, ya dijimos qué es lo que nos ofrece el Señor Jesús, vida eterna y protección. ¿Y esa vida eterna de dónde da? ¿Quién la proporciona? Jesucristo. Y es, por supuesto, nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos Amén. a la número 4, por favor. ¿Puede terminar algo que es eterno? Esa es la pregunta. ¿Puede terminar algo que es eterno? Amén. Y fíjense, amados hermanos, que ahí entramos a un problema en la mente del hombre, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la eternidad, normalmente pensamos en algo que no termina, pero para nosotros, que tuvimos un punto de inicio, tenemos un tipo de eternidad que no va a terminar, ya sea que usted es creyente o no, ¿verdad? Si usted no es creyente, pues usted no va a terminar, su vida va a seguir en condenación en el infierno si usted no toma a Jesucristo como un Señor y Salvador personal. Y los que hemos creído en Cristo, pues también tendremos una eternidad con el Señor, pero no tenemos un pasado eterno. En cambio, Dios no tiene principio, no tiene final. Entonces, la pregunta es que ¿puede terminar algo que es eterno? ¿Acaso Dios tuvo principio? ¿Acaso Dios tendrá final? ¿Acaso esa vida eterna que el Señor nos ofrece tiene final? Esa es la pregunta. La misma palabra lo dice, que es eterna. Y el Señor dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Amén. Entonces, ¿puede terminar algo que es eterno? Y la respuesta definitivamente es no. ¿Verdad? Que está sobre el tiempo, amados hermanos. Ahora, vamos a leer esta porción. El tiempo del verbo dar es presente. Esto nos indica que ya tenemos la vida eterna. Esta no empieza cuando morimos, sino que desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. O sea, amados hermanos, que nosotros no seremos salvos. Si usted ya recibió a Cristo, ¿verdad? Recuerde que el estudio ese, nosotros estamos hablando de la seguridad de la salvación. Seguridad que nosotros suponemos que usted ya tiene, usted es salvo. Entonces estamos hablando de esa seguridad. Y entonces nosotros no seremos salvos, sino que nosotros, el verbo dar, al estar en presente, está hablando de que es algo, la salvación es algo que ya se nos entregó. Amén. Es una posesión adquirida que los hijos de Dios tenemos ya y no esperamos más, sino que todo está completo. Ahora, la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice: ¿y cuando perecemos? ¿Y cuándo? ¿Cuándo perecemos? Vamos a ver, versículo 28. Estamos, oiga bien, estamos en las manos de Jesús. Oiga bien, por favor, porque yo quiero que nosotros podamos pensar en esto, ¿verdad? ¿Por qué esa respuesta? Cuando la Biblia dice aquí, el Señor Jesucristo habla de perecer, no habla necesariamente del cuerpo finito que está determinado, que va a morir. Dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. El hombre desde que pecó
está condenado a morir. Pero el Señor Jesucristo vino a salvarnos, no Amén. necesariamente de la muerte del cuerpo, sino que de una muerte eterna en condenación. Entonces, aunque nuestros cuerpos físicos mueran, nosotros no dejaremos de existir en salvación. Estaremos siempre en las manos de Jesús, ¿verdad? Entonces, Amén. no es que el cuerpo no va a morir. El cuerpo en determinado momento va a morir, a menos que Cristo venga antes que nosotros muramos. Pero nuestra vida eterna sigue vigente, tan vigente como el momento en que nosotros recibimos al Señor. Y nuestra pregunta número 6 nos dice así: ¿existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de Cristo? ¿Existe la posibilidad que seamos arrebatados de la mano de Cristo? La respuesta está siempre en el versículo 28. Versículo 28. Yo sé que usted se recuerda, ¿verdad?, lo que dice el versículo 28. Sin embargo, podemos retroceder un poquito para que usted pueda leerlo de nuevo. Mire lo que dice el versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Eso, amados hermanos, es uno de los versículos más poderosos, oiga bien, Amén. más poderosos que habla de la eternidad de la salvación. Y de esa seguridad, como estamos viendo este paso de seguro, esa seguridad de estar en las manos del Señor. Entonces dice, oiga bien, por favor, y vamos, la pregunta número 6 es la siguiente. ¿Existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de Cristo? Entonces, él dice, nadie nos va a arrebatar de su mano. Entonces, la respuesta es no, ¿verdad? Un categórico no. No. Nos tiene en su mano en la autoridad del Padre. Amén. O sea que cuando Cristo apareció aquí, recuerde que no es que Cristo sea menos que el Padre, sino que cuando vino, Él estaba en el cuerpo de un hombre y entonces Él todo lo que hacía, lo hacía a través del poder del Espíritu Santo, así como nosotros hacemos las cosas. Lo obramos en el Señor. Entonces, siempre en el poder del Espíritu Santo. Usted vio a Cristo ir a orar, ¿verdad? Usted vio a Cristo pedirle al Padre. Entonces, nosotros igual. Hoy podemos orar, hoy podemos estar en el Padre. Entonces, Cristo, por eso es que Él dijo que mi Padre que me los dio es mayor que todos. Entonces, la respuesta, por eso dice no. No. ¿Verdad? ¿Existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de Cristo? No. Nos tiene en su mano en la autoridad del Padre. Ahora vea lo que dice, número 7. Y la número 7 nos dice así: ¿podrían arrebatarnos de la mano de nuestro Padre? El versículo 29 nos dice, oiga esto por favor, si quieres Y ahí lo leo lee. a continuación, sí. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjense que aquí hay un punto bien interesante. Nosotros los creyentes hemos sido entregados a Jesucristo. Amén. Es como un regalo del Padre al Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Entonces, estamos en las manos de Cristo y dice Colosenses que estamos escondidos en Cristo y estando en Cristo estamos escondidos en Dios. Amén. Entonces, amados, no podrían arrebatarnos. Y ahí la respuesta es la siguiente. Oiga esto. Podrían arrebatarnos de la mano del Padre, según leímos el versículo 29, y la respuesta es no. Él es mayor que todos. Él tiene la autoridad. Él tiene toda la autoridad. Amados hermanos, fíjense que y es tanto la autoridad del Padre que a veces ahora aquí nosotros tenemos temor de las acechanzas del diablo, ¿verdad? Pero cuando llegue el momento que el Padre ha designado, la Escritura dice que un ángel va a bajar del cielo y va a tomar a Satanás y lo va a encadenar. Un solo ángel, y lo va a encerrar por 1000 años. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios es tiempo de que se cumpla, nadie la puede resistir, ni Amén. Satanás, ni nadie. Ahora sigamos, por favor. Mire lo que dice
Ahora leeremos Efesios 1 del 13 y 14 y responderemos a las preguntas del 8 y 9. Y nos dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tremendo texto, amados hermanos, tremendas promesas que hay encerrado ahí, pero lo que queremos responder son las preguntas 8 y 9. Y entonces la pregunta 8 dice de la siguiente manera: ¿cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? ¿Cuál es esa obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros? Esa es la pregunta. Oiga esto, por favor, porque el versículo 13 nos da la respuesta. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y amén. Esa, mi querido hermano, es la respuesta. Nos selló con el Espíritu Santo. Esa es la obra que Dios hizo en cada uno de nosotros. Y el sello, amados hermanos, implica muchas cosas, ¿verdad? De identificación. El sello también implica protección. En la Biblia dice que Satanás sabe si nosotros tenemos olor de vida o olor de muerte. ¿Por qué? Porque la salvación para esos seres espirituales de los que habla de los que habla la palabra, ¿verdad? En Efesios, en el capítulo 6, que tenemos lucha, ¿verdad? No contra sangre y carne, sino que contra principados. Todos ellos pueden percibir el olor de la vida eterna. Amén. Y entonces ellos nos ven y reconocen la vida eterna que hay. Tal vez nosotros no nos reconozcamos tan perfectamente. El Señor dijo: por sus frutos los conoceréis, pero ellos huelen lo que de Dios hay en nosotros. Entonces, ese sello, amados hermanos, ellos lo reconocen perfectamente. Entonces, ¿cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? Nos selló con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Y el versículo la pregunta 9 nos dice: ¿cuándo fuimos sellados? Esa es la pregunta. ¿Cuándo es que nosotros somos sellados? Y esto entra en una cosa polémica para muchas denominaciones, ¿verdad? Todas cristianas. Este es un punto teológico quizás de segundo nivel, porque para nosotros cuestión de primer nivel es que Dios es creador de todas las cosas, que Jesucristo es Señor y nuestra salvación, ¿verdad? Pero esto para muchos causa un gran dilema, porque pueden recibir a Cristo, ¿verdad? Y aparentemente ser salvos, y después reciben el Espíritu Santo. Pero aquí nos dice claramente, Efesios nos dice claramente, y para que nosotros podamos comprenderlo de nuevo, vamos a leer en el versículo 13 que está la respuesta. En él, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces la pregunta es: ¿cuándo fuimos sellados? ¿En qué momento fuimos sellados? En el momento exacto que nosotros creímos en Cristo. Amén. El Espíritu Santo vino a nosotros, nos selló, nos identificó, nos guarda, amados hermanos, desde el momento en que usted y yo creímos. No tiene que esperar nada, no tiene que esperar una doble unción, etcétera, sino que desde ese momento, según la Escritura, nosotros hemos sido sellados. Amén. Entonces, Dios nos dio el Espíritu Santo como garantía de que le pertenecemos hasta la venida de Cristo por nosotros. Y fíjense, amados hermanos, esta garantía es como cuando usted adquiere un crédito, ¿verdad? Usted no solamente da un down payment, o da un adelanto, ¿verdad? Algo de garantía, sino que también firma un documento para que el que le dio el dinero pueda tener la seguridad de que usted va a concluir con su compromiso. Entonces, en el tiempo de la Biblia,
los matrimonios se efectuaban de diferente manera como se efectúan ahora, ¿verdad? Amén. En este tiempo moderno, pues los muchachos se separan y con el tiempo deciden casarse. No todos hacen así, gracias a Dios. Hay muchos que todavía hacen a la antigua usanza, antes de juntarse, se casan, ¿verdad? Pero en los tiempos antiguos primero iba el novio, iba a la casa de la novia, ¿verdad? Hablar con la familia, hablar con el papá. Y si se aceptaba al novio, había una propuesta, ¿verdad? Y un compromiso. Y ese compromiso, fíjense que el compromiso no era que el novio iba a estar a la par de la novia constantemente, sino que el novio iba a regresar en el plazo que ellos establecían para celebrar la boda. Y para que eso quedara garantizado, el novio siempre dejaba unas arras, como ¿verdad? garantía. Como garantía, así es. Y esto era dinero, eran bienes, eran contratos, ¿verdad? Y esto, amados, se quedaba guardado, de manera que si el novio incumplía, eso que había firmado, eso que había entregado era perdido. Entonces, a nosotros el Padre nos dejó una garantía que es el Espíritu Santo. Es la garantía que Él va a regresar. Y por eso Él queda con nosotros, amados. Él queda con nosotros. Pero sigamos. Y para agradecer, vamos a ver Juan 10, 28 y 29. Usted está en la mano de Jesucristo y a la vez usted está en la mano del Padre. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Definitivamente, amados, eso es algo que nosotros tenemos que agradecer, porque a pesar de cómo somos, igual seguimos en las manos del Padre. Amén. Imagínense cómo está protegida su vida entre esas manos, porque no está solo en las manos de cómo está protegida su vida, porque nuestra vida está en las manos de Dios y entre las manos de Jesucristo también, y sellados con ese Espíritu Santo. Con razón dice 2 veces que nadie nos podrá arrebatar de allí, de ese lugar. En los mismos 2 versículos, la Biblia dice que nadie nos podrá arrebatar. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Cristo y en las manos del Padre, en la autoridad del Padre. Eso es fabuloso, amados, y por eso es que usted y yo podemos estar confiados. Ahora vamos al numeral 10. Lea primera de Juan 5, 11 y 12. Y la pregunta, ¿tiene usted vida eterna? Vamos a ver qué nos dice el versículo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y la pregunta es, ¿usted tiene la vida? Pregúntese y veamos parte de la seguridad. Es tremendo, amados, es tremendo, porque aquí usted no puede fallar en la respuesta. No puede tener dudas. Si usted tiene dudas es porque no tiene vida eterna. Es porque no hay seguridad. Recuerdo que decía el pastor fundador de nuestra iglesia hace años atrás, él decía, usted debe estar seguro de que está seguro, de que está seguro, de que está seguro que usted es salvo. Y amados hermanos, una fe que no se puede cuestionar no es fe, es un dogma. Y los dogmas en la Biblia, amados, no existen. Podrá haber cosas que no alcanzamos a comprender, pero no cosas que son mentira o que no se puedan de alguna manera aceptar, ¿verdad? Y tener algún conocimiento de ellos. Entonces, amados hermanos, la pregunta es, ¿tiene usted vida eterna? Y entonces usted sabrá su respuesta, pero nosotros aquí tenemos una respuesta categórica y es un sí. Nosotros tenemos vida eterna. Ahora, para completar eso, hay otra pregunta.
¿Cómo puede saber si tiene vida eterna o no? ¿Cómo puede saber usted si tiene vida eterna o no la tiene? El texto nos ayuda a dar la respuesta y este es el testimonio, dice, que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida eterna... Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Cómo puede saber si tiene la vida eterna o no? Entonces la respuesta es aparentemente muy fácil, pero es una verdad que es sí o es no. Si Jesús está conmigo o no, si le he recibido en mi corazón. El hecho de que Jesús esté con usted, mi querido hermano, quiere decir que usted ha nacido de nuevo. Amén. ¿Verdad? Que en su corazón hay vida eterna, que sus pecados han sido perdonados, que su nombre está inscrito en el libro de la vida, que usted ha sido justificado y ha sido apartado por Dios y procede a un tiempo que se llama la santificación, que será desde aquí hasta que nos muramos, ¿verdad? O que el Señor venga cuando nuestros cuerpos van a ser completamente redimidos, ¿verdad? Amén. Entonces, ahí estamos, amados. Esa es la vida eterna. Entonces, la pregunta es, ¿tiene usted vida eterna? ¿Cómo saber? Sí. ¿Cómo saber si tiene vida eterna o no? ¿O no la tiene? Y la respuesta es sí. Y la seguridad, ¿cómo puede saber si tiene vida eterna o no? Y la respuesta es... Si Jesús está conmigo o no, si le he recibido en mi corazón. Si Jesús está con usted, amados, está en usted, con usted y en usted, tenga la seguridad que usted tiene vida eterna. Oiga esto, por favor, porque le tenemos una tareita, por favor. Para hacer esta semana, ore a Dios por un familiar suyo que no ha aceptado a Cristo aún. Pida por la salvación de él o de ella. Apunte el nombre de su familia, allí, ya sea si usted no tiene el material, en un lugar muy íntimo o si quiere, ahí donde usted pone las notas en su refrigeradora para que se recuerde siempre que tiene que orar por ese familiar. Y es parte de nuestra responsabilidad, mi amado hermano, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ver que es nuestra responsabilidad llevar el mensaje de salvación. Pero amén, no es porque usted predique, es porque Dios actúe, ¿verdad? Usted tiene que predicar, pero la cuestión es el actuar del Espíritu Santo, digo, y me adelanto un poquito, porque la Biblia dice que el que convence de pecado es el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es que sigamos, amados, y es nuestra responsabilidad. Amén. Pero Dios me da una advertencia. ¿Y cuál es esa advertencia? Número 11. En el número 11 nos la dice. Vimos en Romanos 8:38 y 39 que Dios nos ve con ojos de amor. Pero ahora que soy salvo, ¿por qué no debo jugar con el pecado? Veamos qué nos dice Romanos 6, de 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Oiga eso, por favor, porque esto es bien importante, ¿verdad? Y repito, ¿verdad? Vimos en Romanos 8, 38 y 39 que Dios nos ve con ojos de amor, pero ahora que soy salvo, ¿por qué no debo jugar con el pecado? Y el texto que hemos leído ahora, amados hermanos, nos manda, oiga bien, nos enseña, y recuerde que aquí hay una respuesta a una de las aseveraciones del principio, amén, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta de Pablo es en ninguna manera. O sea, es la negatividad más grande que Pablo puede decir. En absoluto no, olvídate no, estás loco, todo eso cabe allí. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces, ¿por qué no debo jugar con el pecado? Porque para Dios yo debo estar muerto al pecado. Sencillo. Amados, usted ha sido apartado por Dios, Dios le ha inyectado de su vida y entonces no es para que usted la viva en pecado, sino que para que la viva honrando a Dios en todo lo que hace. Amén. Según la Biblia, usted y yo estamos
para el pecado estamos muertos. Y toda tentación debería de ser, no somos perfectos definitivamente, pero deberíamos de hacerlo a un lado, ¿verdad? Para entregarnos más al Señor. Amén. Y con la ayuda del Espíritu Santo, si tenemos aún esas tentaciones, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a morir al pecado que nos acecha. Tenemos que leer, y te voy a pedir ayuda ahí con tu tablet, por favor, y busquemos Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículos del 5, vamos a leer hasta el 10, y vamos a responder unas preguntas que son sumamente importantes ahí. Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 10. Amén. Ok, aquí están, mire, perdone. Estamos... Hebreos 12 del 5 al 10. Sí, aquí está, del 5 al 10. Justamente aquí está, perdone. Ahora, léelo por favor ahí. Hebreos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si... Pero si se os deja sin disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no debemos obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Amén. Un gran texto, amados hermanos, ¿verdad? Gran texto el que nosotros tenemos ahí y realmente habla, amados hermanos, de la disciplina del Padre, etc. Pero vamos a contestar las preguntas número 12 y 13. Entonces dice, oiga esto, por favor. ¿Cómo soy hijo de Dios? Como soy hijo de Dios, Él me disciplina. ¿Por qué lo hace? Entonces, ¿por qué Dios me disciplina? Y eso lo teníamos en la respuesta en el versículo número 6 del texto que nosotros leímos hace un momento. Y podemos regresar para que usted pueda ver el versículo 6 si lo logra distinguir entre ese montón. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Entonces, amados hermanos, como soy hijo de Dios, Él me disciplina. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué cree usted que Dios lo hace? Ya leímos el versículo 6 y la respuesta, ¿verdad? Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Por hijo, amén. Entonces la respuesta es... Porque me ama y es un padre responsable con sus hijos. Por eso nos disciplina. Amén. Mire, ahora pues eso es relativo, ¿verdad? Porque nosotros como papás, y hablo quizás no nosotros, ¿verdad? Porque quizás nosotros sí no les dejamos pasar muchas cosas a nuestros hijos, pero en las nuevas generaciones sí. Con el pretexto de que los niños se manifiesten, ¿verdad? Y darles libertad, pues los niños no aprenden muchas cosas en cuanto a la autoridad y en la vida que nosotros sí aprendimos. Entonces, Dios es un Padre responsable. Amén. Es un Padre responsable y Él está dispuesto a tomar el tiempo y la fuerza y la constancia para corregirnos. Amén. Y no consentidor. Así es. Así es. Y la pregunta número 13 nos dice, ¿para qué me disciplina Dios? Algunos dicen, no, si yo me porto bien, no necesito disciplina. Pero vamos a ver para qué nos disciplina Dios.
Y el versículo 10 nos dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, la pregunta tiene su respuesta ahí clara, ¿verdad? Porque la pregunta es ¿para qué nos disciplina? Y ahí mismo le hemos puesto así un poquito resaltado el mismo para que el que le estamos preguntando, y ahí está la respuesta. Amén. Para lo que nos es provechoso y para que participemos de su santidad, ¿verdad? Para que aprendamos a participar de su santidad. Entonces, toda la disciplina de Dios en nosotros, amados hermanos, es para que nosotros seamos mejores constantemente. Ahora sigamos, por favor. Dios me da una alternativa, y esto es interesante, amados. Amén. Dios me da una alternativa. No es el deseo de Dios que usted peque, pero como seres humanos que somos, estamos sujetos a la tentación. Eso significa que todavía tenemos lucha contra el pecado. Y esto es algo bien cierto. Ignorarlo sería no tomar es engañarnos, ¿verdad? Pensar que porque somos creyentes ya no vamos a pecar. Amados, amén. Nosotros tenemos un montón de años de ser creyentes. Y aunque alguna vez hemos querido intentarlo, ¿verdad? Tener una vida sin pecado, pues nos metemos en unos líos. Y ese es el propósito día a día, el permanecer en Cristo y el poder morir a nuestra parte, a nuestra carne, y poder que el Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo, seguir adelante. Ahora hay una pregunta, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Amén. ¿Verdad? Y eso es lo que nos tocaba a nosotros. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero sigamos el estudio. Hay una pregunta. ¿Qué sucede si usted peca? Esa es la pregunta. Usted no pierde su salvación, pero sí su comunión con Dios. Como Padre amoroso que es, ha provisto la salida para la tentación y también la manera cómo debemos acercarnos a Él si pecamos. Esto lo estudiaremos en detalle en el paso número 3. No se lo pierda. Amén. Pero de todas maneras, amados, me veo en la obligación, pues porque no podemos dejar las tentaciones en pausa también. Amén. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que no se preocupe, que hay salida. Dios tiene todo previsto, ¿verdad? No hay nada que sorprenda a Dios. Y tenemos para crecer cada uno de manera individual y para que usted pueda, como tarea. Así es. Lo invitamos a que lea Juan 8. Lea, oiga esto, un versículo, un capítulo por semana. Lea Amén. Desde el capítulo 8 hasta el capítulo 14, un capítulo por semana. Entonces lea Juan esta semana, un capítulo por día, y le dejamos un versículo a memorizar. Amados, mire, dice la Escritura: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces el versículo que le invitamos y que el estudio también le invita a que usted los pueda memorizar es Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Y nos dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es parte de la seguridad. Recuerde que este paso número 2, el tema es seguro. Así es. Entonces, amados, fíjense, alguien diría: ¿y por qué tengo que aprenderme textos si ahí tengo la Biblia? Mire, cuando usted se aprende textos especiales, específicos e importantes, amado, cuando vienen los momentos difíciles, esos textos vuelven a su mente y usted siempre va a tener respuesta. Amén. Y es parte de nuestra seguridad. Claro que sí. Para profundizar, lea 1 Corintios 3, 11 y 15. Todo cristiano tendrá un juicio. No será para saber si es salvo,
sino para probar sus obras. Si fueron agradables a Dios, recibirá premio, y si no lo fueron, perderá los premios especiales. Estos premios no son la salvación, pues ya la tiene según el versículo número 15. Entonces, lo que aquí nos está diciendo, amados hermanos, porque usted puede estudiar esto no va a ser el tema, no lo tenemos dentro del tema de este estudio, pero en 1 Corintios 3, del 11 al 15, habla del tribunal de Cristo, ¿verdad? Y es una cita que tenemos absolutamente todos los creyentes. Amén. No se refiere a una cita de condenación que sí lo tienen los incrédulos en el juicio del gran trono blanco, ahí en el Apocalipsis 20, sino que es como cuando de repente al final del año se reúnen a todos los trabajadores, ¿verdad? Y se les va a dar una premiación a los mejores empleados. Pues Dios va a hacer algo similar y nos va a premiar o va a aclarar a aquellos que consideran que tienen que deben ganar premios, pero Dios les va a aclarar que no, porque sus obras no eran como Dios quería. Entonces, pero lo importante de esto, amados, es que a pesar de que mis obras o las obras de alguien, les voy a poner mejor un tercero, ¿verdad? Las obras de alguien sean quemadas en ese juicio, porque dice que van a pasar como por fuego. Yo no pierdo mi salvación, porque la Biblia dice que el que se le quemen sus obras, él va a ser salvo, pero dice, pero así como por fuego. En otras palabras, apenitas, amados, apenitas, pero no va a perder su salvación, y eso es precioso, amados. Amén. Porque nadie es perfecto, porque siempre podemos ser mejores y por muchas razones, pero principalmente porque usted y yo, y a pesar de lo que fuimos, tenemos seguridad delante de Dios. Amén. Amén. Tenemos una pregunta más. ¿Tendrá usted premios o apenas será salvo? Luego que haya leído 1 Corintios 3, 11 y 15, podrá responder. Eso. Y usted no se engañe, bro. No se engañe, sino que usted piense bien lo que hace, piense bien los motivos que lo mueven a hacerlo y piense, porque esas coronas pues nos van a servir allá. Amén. En el cielo. Ahora sigamos. Para crecer. Para crecer. Es importante formar hábitos que le ayuden a crecer en su vida nueva en Cristo, tal como lo dice es el nombre de este discipulado. Como el ejercicio fortalece el cuerpo, hay disciplinas espirituales que le ayudan a crecer espiritualmente en Cristo. Estas disciplinas incluyen el estudio de la Biblia, la oración, la memorización de versículos bíblicos. Además de completar estas lecciones, todos los días es importante leer una porción de la Biblia y orar a Dios. Amados, la vida cristiana depende mucho de lo que nosotros hagamos. Si bien es cierto, Dios es poderoso para guardarnos sin caída, pero el crecimiento cristiano debe ser constante hacia arriba, amados. La senda Amén. del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén, gloria a Dios. Pero no es con el paso del tiempo solamente, sino que así como usted progresivamente va estudiando y se va preparando, de la misma manera usted tiene que ir creciendo en el conocimiento del Señor. Amén. Así como nosotros también podríamos ejemplificar que no hay día que no comamos, que no tomemos agua. De la misma manera nosotros tenemos que alimentarnos con cada uno de estos ejemplos que de estas fórmulas. Podríamos decir que la lectura de la Biblia, la oración, la memorización de los versículos, algunos dicen, ¿y para qué? Es muy importante para el día malo. Amén, amén. Y hay un detalle ahí que le queremos agregar. Fíjense que hay disciplinas, como explicaba, hay disciplinas que así como cuando usted se pone a hacer ejercicio, se pone a dieta y esto beneficia a su cuerpo, entonces estas disciplinas como la lectura de la Biblia, la oración, la memorización de versículos bíblicos, el congregarme también es parte de la disciplina. Amén. Son importantes, ¿verdad? Son importantes, y el tener
comunión con Dios y con otras personas que también están buscando a Dios, cristianas, pues eso es importante. Pero le invitamos también que usted pueda practicar un detalle específico de la lectura bíblica. Esta semana lea el libro de Juan, los capítulos 1 al 7, un capítulo por día. Un capítulo por día, eso es lo que nosotros le invitamos. ¿Y por qué Juan? Porque Juan habla, amados hermanos, habla de Jesucristo y de quién es el Hijo de Dios. Y eso es importante para nosotros. Entonces, pero cuando usted vaya a hacer estas disciplinas, amados, esta preparación, ore a Dios antes de leer, preparando su corazón para recibir lo que Él le va a decir por medio de su palabra. Después de leer el capítulo, ore otra vez, comentando lo leído con Dios. Con la ayuda de Dios, me comprometo, esto es para usted, con la ayuda de Dios, me comprometo a leer un capítulo diario en mi Biblia. Amén. Amados hermanos, eso es algo tan importante en la vida del creyente, que si lo practica, se esfuerza, le aseguro que su vida va a estar llena de mucha bendición y siempre creciendo más en el Señor. Así es, y como lo dijimos anteriormente, este es un ejercicio para fortalecernos en la fe, así como necesitamos siempre ejercitar nuestro cuerpo físicamente, vamos a ejercitar nuestra fe, vamos a fortalecer nuestro espíritu. Amén. Ahora, lo prometido es deuda, regresamos al principio, ¿verdad? Y vamos a ver las preguntas, o mejor dicho, las aseveraciones, y vamos a descubrir si estas eran falsas o eran verdaderas conforme al estudio que nosotros hemos realizado hoy. Y la primera aseveración que mencionamos nos dice así: ¿ahora puedo estar seguro que soy salvo? ¿Ahora puedo estar seguro que soy salvo? ¿Cuál es su respuesta? Vamos a leer las tres y luego vamos a poner la respuesta de cada uno. ¿Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor? ¿Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor? Y la tercera, si peco y muero antes de confesarlo, ¿sigo siendo salvo? Si peco y muero antes de confesarlo, ¿sigo siendo salvo? ¿Cuáles son sus respuestas? Espero que las haya puesto con anticipación y ahorita es el momento en que las vamos a confrontar. Amén. Y no se preocupe si se equivoca, ¿verdad? Para eso puede volver a ver el estudio, puede buscar o descargar el estudio material físico que usted lo pueda tener, y siempre estamos para aprender. Entonces Amén. Vamos a ver, ahora puedo estar seguro de que soy salvo. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo dijo que lo que tengo en mi mano nadie me lo arrebatará? Y luego dice que nadie lo va a arrebatar de las manos de mi Padre, y por eso es que nosotros podemos estar súper seguros de que nuestra salvación está pacíficamente en las manos de Dios, de donde nadie la puede arrebatar. Y la respuesta es verdadero. Así es. ¿Ahora puedo estar seguro de que soy salvo? Por supuesto que sí. Ahora, amén. Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor. ¿Se acuerda que Dios por su amor nos ha salvado? Mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, mientras más yo peque, algunos piensan, mientras más yo peque, Dios más va a mostrar su misericordia. Y nosotros leímos, mi querido hermano, que para Dios nosotros debemos de estar muertos, nosotros debemos de estar muertos al pecado. Y por eso es que esa pregunta, esa aseveración es definitivamente falsa. Así es. Ahora lo último, si peco y muero antes de confesarlo, ¿sigo siendo salvo? Recuerde, amados hermanos, que nosotros somos salvos por creer en Dios. Para poder, cuando pecamos, dijimos que no perdemos nuestra salvación, sino que se ve entorpecida nuestra comunión con Dios. Y la confesión, que es lo que prácticamente vamos a tocar el próximo, uno de los temas del próximo estudio, es lo que nos ayuda a tener esa paz en nuestro corazón. Y por eso es que la respuesta a esta es verdadero. Si peco y muero antes de confesarlo, ¿sigo siendo salvo? Definitivamente, mi querido hermano, que sí.
Definitivamente que sí. Y estamos muy, pero muy contentos, amados hermanos, de que usted nos haya acompañado hasta este momento. Definitivamente que estamos, pero súper contentos, alegres de que usted siga interesándose por su salvación, se mantenga interesado y le permita al Espíritu Santo hacerle crecer hasta que llegue, como dice la Escritura, a la altura del varón perfecto. Gracias por estar perseverando en la fe y, como dijimos, aseverando esa seguridad de su salvación en este día. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Así es que gracias de verdad por haber estado con nosotros y realmente es una bendición. Es una bendición y nosotros, quiero decirle, estamos orando no solamente en este estudio, sino que oramos por cada una de las personas que ven este programa, este estudio, este discipulado. Y cada vez que usted tenga preguntas, déjenlo en los comentarios. Le aseguro que los revisamos y dejamos todas y tratamos de responderle a cada uno de sus cuestionamientos. Nos interesa mucho. Amén. Recuerde que un discipulado, el discipulado se llama Nueva Vida en Cristo. Y si usted estamos en el primer nivel, en el volumen 1, que son los pasos básicos de la vida cristiana. Pero yo ya recibí a Cristo, pues yo lo invito a que podamos aprender juntos para que usted pueda compartirla con una persona nueva en la fe o con alguien a que usted ame y quiera darle esa seguridad de su salvación. Y vamos paso a paso, cada vez se va poniendo, vamos llegando a las profundidades y mucho más interesantes. Amén. En el sentido que pues, no quiero decirles difícil, pero sí es progresivo. Así es que la invitación es a que no se desconecte, a que siga la secuencia del programa. Recuerde, Nueva Vida en Cristo. Estamos en el volumen 1 y este es el paso número 2. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Y sigue adelante con tu vida cristiana sabiendo Amén. Que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Te felicitamos por llegar hasta este punto. Nos muestra tu interés en tu vida espiritual. Te esperamos en el volumen 1, paso 3, bajo el tema Victorioso. Y hasta entonces, y que el Señor te bendiga. Discipulado Nueva Vida en Cristo. Luisi y Mario Chávez. Aquí te esperamos.